pero no lo veía como, o sea, no podía intimar más con él porque no sabía cómo, o sea, muchas veces la figura paterna te enseña eso, de pronto como tú acercarte como hija a alguien, porque pues morir a todos esos pensamientos, morir a todo eso que tú crees que está bien, porque lo viste casi en toda tu academia, casi tu vida, pues es difícil morir a lo que tú crees que es verdad. Juanita Sarmiento, qué bueno poder estar contigo en este espacio. ¿Cómo estás? Bien, sí, señora, gracias por ustedes, por permitirme estar acá y poder compartir un poco de mi historia para con los jóvenes. Bueno, todo tiene un comienzo. Cuéntame un poco de ese inicio de vida de Juanita aquí en este planeta Tierra. Bueno, sí, señor. Mi infancia fue un poco, puedo decirlo, compleja. ¿Por qué? Porque, digamos, tuve un padre que no conocí, totalmente ausente. Mi mamá era presente ausente, no, pues obviamente no la juzgo porque sé que tenía que ir a trabajar para poder suplir con nosotros y en ese caso, pues obviamente hubieron tiempos de mucha soledad en mi vida. Yo creo que por eso también uno empieza a crearse como ese tema de ese pensamiento de soy independiente y yo puedo hacerlo todo yo sola, porque no había como de pronto esa figura que de pronto te guiara así correctamente, por decirlo así. Entonces fue como un poco sola mi infancia. Esa ausencia de papá y de mamá, aparte de generar esa autosuficiencia, por decirlo así, ¿qué sentimientos habían en el corazón de no tener un papá, ¿sí? De no poder contar, por obvias razones, con una mamá todo el tiempo? ¿Qué ocasionó en las emociones de Juanita eso? Tristeza, porque Pesca, dale. Te da tristeza. ¿Qué más? frustración muchas veces, el poder ver de pronto como mis primos, de pronto sus compañeros podían tener esa figura y tú querer hacer algo con alguien, por ejemplo un papá, y no estaba. Con mi mamá, obviamente somos muy parecidas y chocamos mucho, entonces obviamente la relación es más complicada. Entonces sí, frustración, tristeza, básicamente sí. ¿Cómo entra ahí ese papel de, bueno, más tu creencia en Dios, cómo era en ese tiempo, habiendo vivido todo eso? ¿Cómo era tu cuestión con Dios? Desde pequeña sí asistí a la iglesia, mi mamá eso sí no lo inculcó, sin embargo lo veía como el Señor, no de pronto como de pronto ese vínculo de papá e hija, nunca lo vi así. De hecho me costó mucho tiempo igual cuando retomé, porque no lo veía como una figura paterna, sino como el Señor y Juanita. Entonces siempre fue como también difícil eso, o sea, yo sabía que estaba, obviamente, lo respetaba, pero no lo veía como, o sea, no podía intimar más con él porque no sabía cómo, o sea, muchas veces la figura paterna te enseña eso, de pronto como tú acercarte como hija a alguien. Realmente no lo pude ver así porque no tuve esa figura paterna. Claro, es difícil y yo creo que a la mayoría que tuvimos una ausencia de pronto de papá, se nos dificulta ese paso. Y no solo eso, sino que, o sea, vimos una religión, ¿sí? Una tradición, y fuera de eso empezamos a como buscar refugios o a tener corrientes ideológicas en nuestra mente, en nuestro corazón, que sabemos que no están bien, pero aún estamos a favor de ellas por como llevar en contra de todo lo que nos ha pasado. ¿Cómo fue eso en Juanita? Sí, de hecho, sí, a pesar, digamos que sí, por esos tiempos de soledad, de tristeza, uno se empieza a refugiar como joven de pronto en esas ideologías o sí, en esas pasiones, sí, que es el generar un cambio. Digamos, de profesión, el Señor me permitió estudiar trabajo social, pero entonces, digamos, en esa carrera se ven mucho el tema de las ideologías, el de que el Señor no existe, de que de pronto tú puedes sola, un ejemplo, las corrientes feministas, de que tú como mujer puedes hacer algo, si no tienes que depender de pronto de un hombre, de alguna autoridad para tú poder hacer las cosas. Obviamente en esos tiempos yo prefería estar fuera de mi casa, de pronto sí, claro, estudiando, de pronto estar, como lo dicen, militando, estar de pronto en reuniones ideológicas, por evadir también muchas veces esa realidad, ¿no? O sea, tristemente uno también empieza a refugiarse y empieza a abrir de pronto puertas al enemigo para que empiecen a llegar esos pensamientos. O sea, tú eras mi cuerpo, mi decisión. Sí. Algo así, no tan directo, tan así, pero sí era muy autosuficiente. O como mujer, yo de hecho también me costó cuando llegué al Señor, en que obviamente hay roles que tiene el hombre y roles que tiene la mujer. Chocaba mucho con eso porque yo decía como tener que depender de, no, yo sola puedo.
Entonces, Cuando hablamos de esos cambios, bajo algunas ideologías o la mayoría, muchas veces los cambios son cambios que no generan realmente paz, no generan realmente vida, no generan realmente libertad, lo que es libertad. ¿Cómo ese supuesto cambio en el que está a favor Juanita afectó en su forma de pensar, en su corazón? ¿Cómo afectó esas ideologías el corazón de Juanita y la mente? ¿cómo afectó? Me blanqueé, perdón. Claramente de una manera negativa, ¿no? Porque es lo que te decía, o sea, uno empieza como a refugiarse en eso. Obviamente los pensamientos que te imponen de pronto en la universidad muchas veces te quitan esa libertad de tú poderte expresar como tú realmente tú quieres. Realmente te están imponiendo. Es como, no, si usted quiere esto, tiene que hacer esto. Si usted realmente quiere generar un cambio en la sociedad, no empiezan como por uno mismo, sino que uno realmente tiene que llevar a cambiar masivamente, ¿sí? O sea, es decir, que uno empieza a adquirir diferentes conocimientos de diferentes autores como Marx, bueno, Weber, etcétera, que te empiezan a decir, ve, si usted quiere esto, tiene que actuar así, ¿sí me va a entender? O sea, no te genera realmente un pensamiento libre, sino que es ya casi impuesto. A Juanita en la universidad, ¿alguien te invitó a militar? ¿Alguien te habló? ¿Hace un ejemplo face to face? ¿Alguien te dijo, no, venga, para que marchemos, para que...? No tan ¿O era más directamente. general? Sí, se hacía como la convocatoria. Ya después en un momento hice parte de pronto de la universidad, había como un grupo específico que se encargaba como o sea, de un ejemplo, el paro nacional de un minuto. Yo hacía ya en un momento hice parte de como de la administración, por decirlo así, los que convocaban y los que tenían que ir a hablar de pronto con la mesa directiva de la universidad para empezar a gestionar eso. Entonces no fue alguien directamente que te dijo, ay, ¿quieres militar? No, ya lo hicieron genérico y uno se iba involucrando a medida de las situaciones que se presentaban a nivel del país o también dentro de la academia. Cuando Juanita tiene como un clic en su vida para un cambio verdadero y eterno, ¿cómo fue ese momento cuando, bueno, conocías, has escuchado al Señor y todo, pero cuando tienes como esa segunda o ese primer encuentro con el Señor realmente ya grande, ¿cómo fue ese espacio sabiendo que estabas con tanto revuelto en tu mente y en tu corazón? ¿Qué hizo Dios en tu vida? Bueno, fue complicado porque pues a raíz de, un ejemplo, de la parte familiar, pues llegó pandemia, entonces obviamente yo no me estresaba el doble, o sea, porque no compartía con ellos, entonces el estar encerrados fue como el doble trato de parte del Señor. Obviamente años después entendí que Él tenía que organizar todo, ¿no? Y hoy muchas veces tiene que ver como un sacudón, o sí, sacudirnos bien para después volver a organizar las cosas. Entonces fue un trato sí duro, complicado, pero a la vez fue bonito, porque realmente pues lo que uno cree como joven, sí, como de pronto sí ser partícipe de las primeras líneas o de las diferentes corrientes ideológicas, es que uno cree que la solución está en eso, en ir a exigir a que un Estado te garantice o tú mismo ser partícipe de ese partido para que puedas generar un cambio. Realmente no, el Señor me mostró de que el cambio está en Él, de que la transformación realmente la va a generar Él. Si yo realmente quiero una transformación para mi ciudad, pues también tengo que empezar a transformar mi vida por medio del Señor, obviamente, y asimismo mi familia. Entonces fue un tiempo bonito, fue complicado, sí, porque pues morir a todos esos pensamientos, morir a todo eso que tú crees que está bien, porque lo viste casi en toda tu academia, casi tu vida, pues es difícil morir a lo que tú crees que es verdad, ¿sí? Entonces fue un poco complicado, pero fue bonito encontrar el cambio y que realmente se ves en el Señor, no de pronto en una persona, en un pensamiento. Qué bonito testimonio, Juanita, porque he podido ser testigo fiel de los cambios que Dios ha hecho en tu vida, en tu corazón. Y es lindo, la palabra del Señor dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hay muchas verdades, pero en sí hay una sola verdad y es la palabra del Señor, y cómo Él empezó a traer libertad a tu mente y en tu corazón, que seguramente fue un proceso, ¿no? No creo que algunos sí dicen que no, que llegaron y eso fue de una. En mi caso fue un proceso, no sé en tu caso, ¿cómo fue ese proceso de conocer la palabra del Señor y empezar a romper toda esa cantidad de cosas, de esas zorras
feas que estaban en tu mente y en tu corazón? Lo que tú dices es cierto, digamos, mi proceso también no fue como ahí, ya cambiaste y bueno, eres una criatura, no, fue un proceso largo, lo que te decía, en morir a esos pensamientos, y digamos que el tema de pronto de las autoridades, a uno como joven le cuesta obviamente tener que acatar. Entonces digamos, yo tenía mis complicaciones en las relaciones con las autoridades del Estado, y morir a eso y que el Señor te diga en la palabra como no, tienes que igualmente respetarlos porque sí o sí yo soy los que los pongo y todo, es difícil. Es difícil empezar eso porque es morir a lo que tú realmente crees, es muchas veces morir a lo que tú eres, y cuando el Señor lo trata a uno así, yo siento que duele muchísimo más cuando te trata ese carácter, ¿no? Y más si tienes un carácter fuerte, un carácter como dominante, por decirlo así, cuesta el doble. Entonces sí, mi proceso fue como así, no fue tan, ay, todas sonrisas, no, también de lágrimas, el morir a todo eso, el morir a los pensamientos revolucionarios, al morir sí, a esos pensamientos de izquierda y progresistas. ¿Por qué te enamoraste de Dios? Porque Él llenó todos esos vacíos que tenía en mi vida. Me enamoré del Señor porque encontré que realmente Él es el único que no me va a fallar. Sí, que a pesar de que de pronto no lo pueda ver, sé que está ahí. Sé que Él pues empezó a tratar, sí, mi corazón, de pronto de personas, etc. Empecé a ver cómo Él puede solucionar y puede llenar eso que uno cree que no va a ser pues completamente satisfecho o lleno. Entonces empezó así. ¿Dios es tu Padre? Sí, ahora sí puedo decir que es mi Padre. Qué lindo escuchar eso. Y pasa, o regresando más bien a una etapa de tu vida, ya Juanita ahorita una señorita llena de Dios, una mujer que le sirve a Dios, que ha podido estudiar, etcétera, que fue libre de algo tan difícil y que nubla tanto a los jóvenes como las ideologías. ¿Qué decirle a esa niña Juanita, si fueras a donde Juanita ahorita, la Juanita que lloraba a solas, esa Juanita que se sentía triste, que se sentía desprotegida? ¿Qué decirle a Juanita en esa época, sabiendo ya todo lo que ha pasado en tu vida? Yo a esa Juanita le diría que pues que no se preocupe por lo que va a pasar, que realmente el Señor sabe por qué pasan las cosas, ¿no? Hay un orden y tenía que pasar todo eso para que llegara a ser lo que soy de pronto ahorita, que de pronto no iba a imaginar que iba a ser todo eso y lo que terminó siendo y el propósito que el Señor tiene conmigo, sino que le haga. Pues siempre ha sido como una guerrera, no se ha de pronto patraciado, de pronto no ha dicho, ay, fue madre, planto aquí, no, sino que le haga, porque el Señor tiene cosas grandes para ella, que pronto en ese momento no va a entender por qué pasan las cosas, pero que hay un propósito eterno y pues que hay que guerrearle, hay que hacerle. Qué bien, yo estoy sentado y tengo al frente mío una guerrera del cielo en la tierra, una jovencita que el Señor hizo un cambio, sanó, transformó, porque nuestra verdadera revolución es transformar para vida, transformar para bendecir, transformar para libertar, y eso es lo que yo veo al frente de mí, un instrumento de Dios que se llama libertad. Dios te va a dar la capacidad de libertar a muchos con tus palabras, con lo que tú hagas. Y le decía también a otro invitado que me pongo muy contento porque me gusta sentarme con gente que hace historia, no con la gente solo que ve la historia, sino que escribe la historia. Y tú ya has escrito una historia, primero en el corazón de Dios, que es tu Padre amado, y segundo, lo estás haciendo en muchas personas, en muchos jóvenes. Sé que aunque a veces tú dices, pero yo podría dar más, como que esto, llega el tiempo y lo vas a hacer. Entonces me da mucha alegría por eso. Y entonces, sin más preámbulo, tengo acá una resucitada. Así es, Paz. De hecho, ya que mencionas eso, también pues quisiera invitar a la comunidad, especialmente juvenil, que realmente no permitan esos cuartos oscuros, que es donde el enemigo muchas veces aprovecha para meterte corrientes, para de pronto desviarte de un propósito que el Señor tiene contigo. Realmente la verdadera transformación, como lo decías tú, está en el Señor. Realmente la verdadera transformación viene cuando permites que el Señor obre en ti, cuando realmente permites que el Señor te muestre para qué estás diseñado, para qué estás diseñada. Entonces, nada, la invitación es a seguir y pues cualquier cosa que el Señor nos permita seguir siendo instrumentos, pues vamos a estar aquí para
para lo que se necesite para cada uno de ellos y ellas. Claro, así es, porque además, como dicen por ahí, ¿no? El que abandona no tiene premio. Tiene premio, y solo los que permanecemos hacemos historia en esta tierra y también en una eternidad. Juanita, ¿qué sueñas de la mano de Dios para los jóvenes? ¿Qué sueño de la mano de Dios? Sueño en que realmente todos esos jóvenes que están en la primera línea y que están perdidos en diferentes corrientes puedan conocer la verdad, que la verdad es Dios. Que realmente, porque frustra mucho ver cómo muchos de ellos mueren en esas marchas, como también por autoridades o por diferentes personas infiltradas se pierden. O sea, realmente si mencionaran lo que el Señor tiene para ellos, pues realmente me frustran. Entonces espero y sueño de la mano del Señor poder ser esa herramienta con muchos jóvenes también aquí en la iglesia, juntamente también contigo y con todas las personas que quieran ser partícipes de escribir esa historia, no de leerla, poder libertar a muchos jóvenes que están allá en malos pasos, que están cegados por una supuesta realidad que nos vende el mundo, que nos venden muchas veces las figuras de autoridad o políticas. Así es, así será. Dios hizo el cambio contigo, hizo el cambio conmigo, lo ha hecho con miles, y sé que de la mano del Señor vamos a poder ver el verdadero cambio que es en el corazón de cada uno de los jóvenes, las familias, porque también ellos, sus familias sufren, etc. Pero sé que la palabra del Señor dice algo bien lindo. Dice que donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia. Nosotros que éramos muy pecadores, el Señor nos levanta para ser instrumentos de buena obra. También dice que de lo vil y lo menospreciado el Señor llama a aquellos para avergonzar a los sabios entendidos de este mundo. Sé y tengo la convicción que trabajando en equipo vamos a orar y vamos a ganar muchos de esos muchachos, porque la academia también le pertenece al Rey de Reyes. Te bendigo, Juanita, y muchas gracias. Muy alegre de poder estar contigo. Gracias por tu disposición, tu corazón, y bueno, vamos por más a hacer transformación en nuestra nación hasta que Colombia entera comprenda las palabras del que murió en la cruz. Así es, muchísimas gracias.